Bueno, sean bienvenidos a la clase de Historia del Pensamiento Político. Vamos a ver un poco, viendo la evolución que se dio en torno al concepto de el ser humano, ¿sí? Ese tipo, eh, el- la definición del ser humano o de qué es el hombre, ¿sí? Ese tipo, se remonta a antecedentes que buscan cuál es la naturaleza, es decir, qué es lo que hace al hombre, es decir, diferente, digamos, a un perro, un gato, ¿sí? Es así que en los antecedentes podemos ver, y sobre todo en esta materia, digamos, es decir, que tiene que ver con las ciencias políticas, es decir, la definición eh, que da Aristóteles, en el cual dice que el hombre es el son politikon, ¿sí? Es decir, es un animal político, digamos, y por lo tanto, es decir, la razón del ser humano tiene que ver, digamos, con la política o con la politeia, ¿sí? Esta definición, es decir, va a ser trascendental, digamos, en el sentido del entendimiento en la cual en la antigüedad el hombre no podía desarrollarse sin la comunidad, ¿sí? Por lo tanto, ese tipo, uno de los peores castigos que podía recibir una persona era, digamos, el destierro, digamos, ¿sí? Hoy dicen, es decir, por haber matado a alguien, te vas de resistencia, y tipo, uno arma su valija y se va, ¿sí? Sin embargo, es decir, en ese momento, es decir, o el entendimiento, digamos, histórico, tiene que ver, digamos, con justamente eh, es decir, el arraigo, es decir, tipo, para permitir el desarrollo del ser humano en su integralidad, necesitaba, digamos, de la existencia o el arraigo de la comunidad, ¿sí? Eh, en ese sentido, uno de los pensamientos, digamos, de qué es lo que nos hace al ser humano humano, tiene que ver con la discusión si la naturaleza del hombre es esencialmente buena o es esencialmente mala, ¿sí? Hobbes establecía en el Leviatán de que el hombre, su naturaleza es esencialmente mala. La expresión de que el hombre es el lobo del hombre, ¿sí? Es decir, el hombre por naturaleza tiende al mal, ¿sí? En esa concepción, eh, el salir del estado de naturaleza, es decir, y la construcción de ciudadanía y de Estado, es decir, va a ser la manera de que es decir, esa guerra perpetua no se perpetúe, digamos, o que se dé un parate, digamos, ¿sí? Sin embargo, en el polo opuesto tenemos a Immanuel Kant, digamos, donde decía que el hombre por naturaleza es esencialmente buena y que lo que lo va haciendo malo es la sociedad, pero que la naturaleza del hombre es propender al bien, ¿sí? Otra definición de ese tipo tenía que ver con la de Santo Tomás de Aquino, digamos, en la cual, es decir, la naturaleza del ser humano, de ese tipo perfectible, ese tipo, por la imagen y semejanza a Dios, ese tipo tiende a la santidad, ¿sí? Ese tipo, cuando el ser humano propende al bien, tiende a la santidad. Eh, Otra definición ya es y contraria, digamos, a ese entendimiento, digamos, de qué es lo que nos hace hombre y no es la santidad, sino es el pensamiento, ¿sí? Eh, Pienso, luego existo, decía René Descartes, ¿sí? La existencia está marcada por el pensamiento y eso tiene que ver con que él lo escribe, digamos, en el inicio de la modernidad, ¿sí? Es decir, el inicio del luminismo, digamos, ¿sí? De hecho, es el padre del método científico, digamos, ¿sí? Es decir, tipo, la ciencia requiere de dos objetos. Uno es el objeto de la ciencia y otro es el método. Sin método no puede haber ciencia, digamos. Por lo tanto, antes de el pienso y luego existo de René Descartes, antes de Descartes no existía la ciencia. Entonces, la existencia del ser humano va a estar marcada por el pensamiento, ¿sí? Así como en la antigüedad va a estar marcada por la sabiduría, en la Edad Media por la santidad, la modernidad, el pensamiento, ¿sí? Retomando la postura de si la naturaleza del hombre es buena o mala, ya dejando por alto, digamos,
es decir, la naturaleza política que hacía Aristóteles, o la naturaleza de la santidad de Santo Tomás, o la del pensamiento de René Descartes, Ortega y Gasset, un filósofo español, pero que vivió mucho tiempo en Argentina, se dice que el hombre no es ni bueno ni malo, sino es un sujeto histórico, se debe a su historia, ¿sí? En este sentido, el hombre como sujeto histórico se va construyendo y las vivencias buenas o malas lo van haciendo bueno o malo, ¿sí? Entonces el hombre se debe a su historia y es su historia lo que lo construye a él mismo, ¿sí? Eh, Finalmente, este pensamiento se cierra, digamos, en cierta medida con teorías más modernas, como la de, la de Foucault. Foucault dice que el hombre es el único sujeto que tiene, digamos, como centro gravitacional el poder, ¿sí? Eh, y toda la teoría de Foucault va a estar centrada en el poder, entonces la característica que hace al hombre hombre es su relación con el poder. Eh, Otras de dentro de ese marco de teorías modernas, la cual muy interesante es la de Jürgen Habermas. Jürgen Habermas habla, digamos, de que el hombre es un sujeto comunicativo. Esencialmente su vida pasa por la comunicación, es decir, tipo, y hace comunidad con la comunicación, hace ciencia con la comunicación, hace espiritualidad, religión y santidad con la comunicación, hace cosas buenas y cosas malas, es decir, cuenta la historia a través de la comunicación, o sea, todo lo que hace el ser humano es un sujeto comunicativo. La política es comunicación, digamos. Entonces, ese entendimiento de Jürgen Habermas hace que la comunicación en sus diferentes etapas, en sus diferentes metáforas, en sus diferentes aspectos, ¿sí? Hace lo que hace al hombre como un sujeto diferente al resto, ¿sí? Finalmente, la corriente de pensamiento latinoamericana define al ser humano como un sujeto sentipensante, ¿sí? En oposición a la definición de Descartes, ya hace más de 500 años, ¿sí? La filosofía latinoamericana habla de el sujeto sentipensante, ¿sí? Más allá del pensamiento o del aspecto racional del ser humano, muchos de sus elementos tienen, digamos, aspectos emocionales, sentimentales, que no se los pueden explicar a través de la razón. Y entonces, el hombre como sujeto sentipensante es una definición más cabal o más completa, es decir, de lo que se puede entender por el ser humano como especie. ¿Sí? Dicho eso, hay que entender ese tipo, qué es la persona, digamos, ¿sí? Es decir, en la clase que viene vamos a ver, digamos, la diferencia entre el hombre de carne y hueso, es decir, digo, el ser humano de carne y hueso, con la persona. Es decir, la persona es el envoltorio jurídico, ¿sí? En la cual va a ser todos los derechos que tiene este ser humano, es decir, digo, lo va a hacer persona, ¿sí? Uno de esos derechos, es tipo, el más importante de todos, si se quiere, es el de la dignidad, ¿sí? Una persona digna, ¿sí? Él es el único sujeto capaz de dignidad, ¿sí? No existe el perro digno, no existe el loro digno, el único sujeto capaz de dignidad es el ser humano. Dicho eso, el desarrollo de esa persona digna, ¿sí? O sea, ser humano, persona digna, se da en un contexto o un estado de derecho, ¿sí? Y entonces ahí es la importancia entre la definición de qué es el hombre, qué es la persona y qué es el ciudadano, digamos, ¿sí? Porque el ciudadano es la vinculación entre la persona y el estado de derecho. Ahí muy importante, digamos, el aporte hecho acá en clase, digamos, ahí Miguel, lo que nos decía, digamos, el tema de tener conciencia de la construcción de la ciudadanía arraigada, ¿sí? Es decir, bueno, la ciudadanía arraigada forma parte del pensamiento de la modernidad, ¿sí? Es decir, tipo, la vinculación de esa persona con el Estado
tiene que estar, es decir, vinculada al territorio, digamos, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Y porque justamente pensamientos más modernos, o decir, digo, que no requieren de que esos pensamientos más modernos sean mejores, sino que son diferentes, establecen, digamos, el pensamiento de la posmodernidad, en la cual se habla de la deconstrucción del Estado, por no decir destrucción del Estado, y con consiguiente la destrucción de la ciudadanía. Es decir, cuando hay definiciones o cuando alguien dice soy ciudadano del mundo, es porque deja de necesitar de los bienes básicos del Estado, que es salud, educación y seguridad. ¿Sí? Una persona con 1.000 millones de dólares y seguramente no va a estar necesitando ni de la salud del Estado, ni de la seguridad, ni de la educación del Estado. Sin embargo, la realidad del 99,9%, inclusive de aquellos que mandan a sus hijos a escuelas subvencionadas, es decir, es que necesitan, digamos, del Estado de ese tipo, y de un Estado benefactor, un Estado de bienestar, ¿sí? No el Estado neoliberal. Por lo tanto, la discusión de ese tipo política y ciudadana que se debe dar de cara al siglo XXI tiene que ver con eso, digamos, es decir, tipo, la construcción de la ciudadanía arraigada, ¿sí? La ciudadanía anclada a un territorio, pensando desde el territorio qué Estado se necesita para mejorar la calidad de vida, no solo individual, sino colectiva. Dicho eso, cerramos la clase, dejamos abierta para las preguntas.